Buenas tardes a todos. Hoy lo que vamos a ver es división de polinomios. Vamos a ver la manera de dividir polinomios entre sí, ver qué propiedades tendremos que usar, qué cosas tenemos que tener en cuenta y algunos ejemplos. Vamos a empezar por el caso más fácil primero, como siempre, y realizaremos la división entre dos monomios. Es decir, que vamos a dividir dos polinomios donde cada uno de ellos tiene solamente un término. Para dividir dos monomios se va a tener que dividir los coeficientes y las variables entre sí, aplicando la regla de los signos y las propiedades de la potenciación. ¿Cuál será la propiedad de la potenciación que utilicemos en este caso? Va a ser aquella propiedad que nos indica qué debemos realizar cuando tenemos el cociente entre dos potencias de la misma base. El resultado de este cociente va a ser otra potencia con la misma base con la que estábamos trabajando y el nuevo exponente va a ser la resta de los exponentes anteriores. Al realizar esta resta lo que tenemos que tener en cuenta, prestar atención, es realizar la resta en el orden correcto. Siempre es el primer exponente menos el segundo exponente. Vamos a un ejemplo. Tenemos la división de dos potencias, en este caso, cuyas bases son las mismas, es la variable x, y tengo que dividir entonces x a la décima con x a la octava. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que este resultado va a ser otra potencia con la misma base, es decir, que la base va a seguir siendo x, y para encontrar el nuevo exponente voy a tener que hacer 10 menos 8. Por lo tanto, el resultado va a ser x al cuadrado. Vamos a realizar ahora un ejemplo de división entre monomios. Repito nuevamente. Para realizar la división entre monomios, se debe aplicar la regla de los signos, dividir los coeficientes y aplicar la propiedad de la potenciación al dividir las variables entre sí. Primer ejemplo. Voy a dividir 4x a la quinta con menos 2x al cubo. Aplico regla de los signos, positivo dividido negativo, el resultado va a ser negativo, y divido los coeficientes entre sí. En este caso es 4 dividido 2. Siempre manteniendo el orden en la división, es el primero dividido el segundo coeficiente. Y también realizo la división entre las variables. X a la quinta dividido x al cubo. Resuelvo las divisiones que me quedaron. 4 dividido 2 me da 2. Y como vimos anteriormente, en las variables aplico la propiedad de la potenciación restando los exponentes. 5 menos 3, 2. Resultado final entonces, 2x al cuadrado. Segundo ejemplo. Otra vez, división de dos monomios, dos polinomios de un solo término. Lo primero que hago es aplicar regla de los signos para ya saber cuál es el signo del resultado. Negativo dividido negativo, me da positivo. División entre los coeficientes, 2 novenos dividido 4 27avos. Y también hago la división entre las variables, x a la séptima dividido x a la cuarta. Realizo la división, me queda 3 medios, y acá en la variable, por resta de exponentes, me queda x al cubo. Bueno, ahora pasemos a dividir un polinomio por un monomio, es decir, que este polinomio no necesariamente va a tener un solo término. ¿Qué debemos aplicar en este caso? Al igual que cuando realizamos una multiplicación de un polinomio por un monomio, vamos a resolver utilizando la propiedad distributiva, pero en este caso de la división con respecto a la suma o la resta. De manera general, ¿qué sería? Tengo un polinomio, en este caso está escrito solamente como
un polinomio de dos términos, pero podría ser con más términos, y está dividido por un polinomio de un solo término. Entonces, distribuyo esa división y me queda el primer término que es A dividido C, más o menos B dividido C. Veamos un ejemplo. Tengo, en este caso, un trinomio dividido un monomio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplico la propiedad distributiva. Cada uno de estos términos va a ser dividido por este monomio. Distribuyo y me queda. Primer término, dividido el monomio, que está escrito en verde. Segundo término, dividido el monomio, nuevamente en verde. Y por último, tercer término, dividido el monomio. Y ahora, si yo miro cada uno de estos términos, lo que puedo ver es que me queda la división de dos monomios. Por lo tanto, voy a proceder como hicimos en los ejemplos anteriores. Aplico regla de los signos, divido los coeficientes entre sí y aplico la propiedad de la potenciación cuando tengo una división de potencias de igual base. Resolvemos. Primer término, es positivo dividido negativo, el signo va a ser negativo. División de los coeficientes, 1/3 dividido 2/3, y después divido las variables, x a la quinta dividido x. Segundo término, negativo dividido negativo, el signo terminará siendo positivo. División entre los coeficientes, 2/9 dividido 2/3. División entre las variables, x al cuadrado dividido x. Último término, positivo dividido negativo, me queda negativo. División entre los coeficientes. Este factor no tiene un coeficiente, es decir que va un 1 acá. Dividido el segundo coeficiente, que es 2/3, y hago la división entre las variables x dividido x. Ahora resuelvo cada uno de los términos, es decir que voy a resolver la división entre los coeficientes y aplico la propiedad de la potenciación en cada uno de los casos. Esta división me da 1/2 y esta división por propiedad de la potenciación, aplico resta de los exponentes, 5 menos 1, 4, es decir que va a ser menos 1/2 de x a la cuarta. Segundo término, división de los coeficientes me da 1/3. División de la variable, 2 menos 1, 1, es decir que va a ser x elevado a la 1. Y por último, división de los coeficientes me queda 3/2, y x a la 1 dividido x a la 1 me da x a la 0, y todo número elevado a la 0 me da 1, por eso en el último término la variable desaparece, o mejor dicho, se omite. Bueno, hasta acá es todo. Ahora los invito a hacer las actividades que dejamos en la clase.